Recientemente hemos conocido que un análisis de las drogas encontradas en las aguas fecales explica cómo se drogan los valencianos. Ya saben que durante la pandemia varios ayuntamientos, como el de Valencia, intentaron usar las muestras de las aguas fecales para analizar en qué barrios aumentaba más la incidencia de la COVID. Y ese mismo sistema lo utiliza el Centro Europeo para la Monitorización de las Drogas, que ha publicado el análisis de aguas residuales de casi un centenar de ciudades europeas. De esas analíticas se desprende, por ejemplo, que los valencianos han aumentado el consumo de cocaína, mientras que ha disminuido el de cannabis respecto a las muestras que se recogieron el año anterior. En Castelló de la Plana, por ejemplo, la otra ciudad valenciana que ha participado en ese estudio, también baja el consumo de la marihuana, pero se mantiene el de cocaína en valores similares a 2021. Si analizamos esos datos con más detalle, podemos comprobar cómo el consumo de cocaína descendió hasta 2016, cuando creció rápidamente hasta este año, más que doblando los miligramos encontrados en las aguas fecales. En definitiva, se analiza qué es lo que se consume en la ciudad de Valencia, también en la de Castelló de la Plana, a través de los residuos que quedan en las aguas fecales. Pero resulta que la droga es mucho más y queremos entrar un poco más al detalle de cómo funciona esa industria y cómo la persiguen desde la Fiscalía Antidroga de Valencia, donde tienen un trabajo ingente para perseguir a organizaciones tremendamente especializadas. Hoy, en Plaza al Día, Drogas S.A., un análisis de la multinacional del narcotráfico. Queremos saludar al fiscal antidroga de Valencia, es Ismael Teruel. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas, un placer saludaros. Muy bien, ¿y vosotros? Hablamos de la industria de la droga, porque funciona como una verdadera industria. Pues efectivamente, a día de hoy el tráfico de drogas, el narcotráfico, funciona como una auténtica industria. Las grandes organizaciones criminales funcionan como empresas, lo único que, bueno, pues el objeto de su comercio pues es un objeto ilícito, un objeto ilegal, pero efectivamente son empresas que lo que buscan es el máximo beneficio. Y como tales actúan, y además actúan de acuerdo en el mundo en el que vivimos, globalizado y especializado. Claro, porque seguramente en el imaginario colectivo está Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, ¿no? Esos narcotraficantes famosos que todos hemos visto, incluso llevados a la pantalla, y que pues se ocupaban de todo. Sin embargo, ahora no es así. Hay empresas que se especializan en cada uno de los eslabones de la cadena. Efectivamente, en ese sentido el narcotráfico, el tráfico de drogas ha sufrido esa evolución. Es decir, ya no existen organizaciones que se ocupan, como si dijéramos, de todo el circuito de la droga, es decir, desde que se produce, se transporta, se exporta, llega a los distintos distribuidores y al consumidor final. A día de hoy, por ejemplo, en el puerto de Valencia, que es de los primeros puertos, yo creo que es el tercero de puerto de entrada de cocaína a Europa. Ten en cuenta que, por ejemplo, un kilo de cocaína en origen te cuesta en torno a los 3.000, 4.000, 5.000 dólares. Según entra por el puerto de Valencia, ese kilo de cocaína ya ha pasado a tener un precio entre 27.000 y 35.000 euros, dependiendo de pureza y otros factores. En un alijo, por ejemplo, de 600 kilos de cocaína, pues si lo multiplicas por 30.000 euros el kilo, imagínate los millones de euros que salen ahí, con lo cual ya no es el simple hecho de que alguien lo exporta, alguien lo importa, es decir, alguien lo vende y alguien lo compra, sino que en ese proceso y con esas cantidades de dinero interviene mucha gente. En un cargamento de 600 kilos de cocaína, probablemente o prácticamente con total seguridad vas a tener inversores, es decir, gente que no sabe nada de la droga, ni la toca, ni es para él, simplemente ponen dinero, como si fuera una inversión. Pues yo pongo 50.000, 100.000, 60.000, 70.000 euros y recupero esa inversión que probablemente se doble. Claro, ¿en qué inversión tú legal pones 100 y recuperas 200?
en prácticamente ninguna. Es verdad que aquí hay un riesgo, que es la pérdida de la mercancía, pero el negocio es muy lucrativo. Y luego no solo hay inversores, sino dadas esas cantidades tan ingentes de droga, pues te encuentras con a lo mejor organizaciones criminales que lo que se dedican es al rescate de la droga en el puerto de Valencia. Luego a lo mejor tienes otra que que el servicio que te ofrece, porque es un servicio. El servicio que te ofrece es transportar por carretera o por barco o por avión grandes cantidades de cocaína, y la droga no es de ellos, simplemente te ofrecen ese servicio. Por tanto, efectivamente, es un negocio que se ha vuelto muy complejo, especializado y globalizado. Y luego, aparte, ya no solo tienes el tráfico de drogas, sino luego viene la siguiente parte, que es, claro, con esas cantidades de dinero, luego hay que blanquearlas. Hay que meter en el circuito legal pues dinero que procede de una actividad ilícita, y en eso también hay gente especializada. Por tanto, efectivamente, sí, son una auténtica industria, y además una industria muy lucrativa y muy potente. Una industria que multiplica, desde luego, la inversión por beneficios y que sí, tiene el riesgo de la pérdida de la mercancía y la pérdida de la libertad, en definitiva, porque al tratarse de un negocio ilícito, pues aquellos que participan en él pueden acabar en la cárcel. Aunque nos hablaba usted de los inversores que no se manchan las manos para nada, son una especie de business angels de la droga. Sí, efectivamente, como si inviertes bueno, no sé si el ejemplo o el símil sería correcto, pero bueno, como si inviertes en bolsa. Pues yo pongo este dinero para una operación concreta y luego el beneficio que obtengo. Y vamos, de hecho eso es lo más habitual, porque nadie dispone, lo que comentábamos antes. ¿Cómo vas a pagar una persona pues 600 kilos de cocaína a 30.000 euros el kilo? Necesitas repartir el riesgo, por eso es repartir el riesgo, no lo asume solo una persona, y por tanto se captan inversores, gente que no tiene ni idea ni de dónde viene pues saber de dónde viene la droga y dónde va, pero ellos no pasan por sus manos, con lo cual eso implica además la dificultad en la persecución de ese tipo de esas personas que simplemente invierten, que son autoras del delito, evidentemente, pero claro, a la hora de investigación y de lograr condenas contra esas personas, pues es complejo, porque claro, tú lo único que has hecho es a lo mejor poner 50.000 euros y si sale la operación bien, pues te dan 100.000, pero claro, luego encima las organizaciones criminales actuales, con los medios tecnológicos que existen hoy día, pues es muy complicado la investigación de este tipo de organizaciones. De hecho, yo la sensación que tengo es que, bueno, pues esto es normal, siempre vamos un paso por detrás. Es decir, ellos empiezan a utilizar tecnologías nuevas. De hecho, bueno, no sé si habréis escuchado, porque ha salido ya en prensa y todo, lo de las plataformas de mensajería encriptada de EncroChat y Skype, que eran utilizadas por grandes organizaciones criminales y que, bueno, pues que se vendían a esas organizaciones para ofrecer un servicio pues a este negocio. Pues oye, yo te ofrezco la posibilidad o esta tecnología que va a impedir que te puedan intervenir cualquiera de tus conversaciones. Entonces, lo que digo, las organizaciones se modernizan, las organizaciones criminales, y la lucha cada vez es más compleja, sobre todo un negocio tan lucrativo como este, en el que, bueno, pues yo mañana puedo meter, podemos conseguir condenas respecto de organizaciones criminales, pero su lugar, al final, lo va a acabar ocupando otra persona, o otro grupo, o otra organización, porque el negocio es muy lucrativo. La primera fase sería la inversión, después estaría la producción, y hay quien está especializado en producir, ¿no? La cocaína no se produce en España, aunque sí que somos grandes productores de marihuana. Sí, vamos a ver, por ejemplo, en el tema de la cocaína, los grandes productores son los países sudamericanos, pues ya no solo Colombia, que eso ya tienes Bolivia, Perú, Ecuador, que son los grandes productores, incluida Colombia, evidentemente, que son los grandes productores de cocaína. En el tema de la marihuana es bastante llamativo, porque hace unos pocos años, no voy a decir 2 o 3, pero yo que sé, a lo mejor hace 10, 15 años, realmente, bueno, pues había marihuana, lo que predominaba
era fundamentalmente el hachís, pero la marihuana se veía menos. A día de hoy esto ha pegado un vuelco enorme y España se ha convertido en el principal productor de marihuana en Europa. Ello ha sido propiciado por varias circunstancias. Unas, pues, circunstancias del propio país, es decir, tenemos un clima que es propicio en gran parte del territorio, que es propicio para las grandes plantaciones de marihuana, a lo que debemos sumar que, bueno, pues en nuestro país el tema de las sustancias que no causan grave daño a la salud, entre las cuales se incluyen el cannabis, la marihuana, pues bueno, las penas no son altas, con lo cual, producir aquí 1 kilo de marihuana y mandarlo fuera, pues multiplica los beneficios de una manera exponencial, y el riesgo ante la condena, pues bueno, pues no voy a decir yo que merece la pena, pero claro, hay que tener en cuenta que a lo mejor producir hasta 10.000 kilos de marihuana te puede conllevárselo una pena máxima de 4 años y medio de prisión. 4 años y medio de prisión. Ajá. Como máximo. Podría aumentarse la pena si concurrieran otras circunstancias, pero a un señor que se le pillara, por ejemplo, con 10.000 kilos de marihuana, la pena máxima es de 4 años y medio. Hasta 10.000 kilos más o menos serían 4 años y medio. Y ahora multiplica tú 10.000 kilos por 1.000 euros el kilo. 10.000 kilos por 1.000 euros el kilo, que sería el precio de mercado. El precio por kilo, el precio de mercado, más o menos, ¿sí? Y ahora, claro, pon la balanza 4 años y medio y pone otra... 10 millones de euros. Efectivamente. Uh-huh. Por eso la lucha principal en el narcotráfico está en los bienes y el dinero. Es decir, evidentemente tiene que haber un aspecto punitivo de prisión, etcétera, etcétera, pero tú te dejas de dedicar al negocio en cuanto el negocio no te sale rentable. Si a ti mañana te meten 5 años de prisión, pero te están esperando fuera 15 millones de euros, pues bueno, a mucha gente a lo mejor no le merece la pena estar privado de libertad unos años por eso, pero a otra mucha gente sí. Entonces, ahora si a ti te quitan el dinero, te quitan las casas, te quitan los coches, te embargan las cuentas, pues el aspecto esencial de la lucha contra esto es eso, es el dinero y los bienes. Y en esa producción de marihuana, donde España sí ocupa un papel relevante, ¿cómo se hace? ¿Dónde se produce esa marihuana? A ver, aquí lo que hemos... ¿Hay grandes plantaciones? Sí, yo hablo aquí el tema de la comunidad, de nuestra comunidad. Aquí tienes dos formas, que son evidentemente plantaciones en el exterior, que por lo que te digo, por nuestro clima, te permite, en ese ciclo de la marihuana, que va más o menos de febrero a marzo cuando se planta hasta la recogida, septiembre-octubre, pues te permite grandes plantaciones en el exterior de marihuana. Y luego otra modalidad que es muy común, porque claro, en el exterior tiene el riesgo de que una gran plantación de marihuana, pues hombre, puede ser observable por terceros ajenos al negocio, incluidos las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero lo que ha habido un aumento significativos son en las plantaciones indoor, es decir, pues gente que esto se ve mucho, lo vemos mucho en procedimientos en los juzgados de instrucción, pues grupos de personas, organizaciones que lo que hacen es alquilan varios chalets y los adecúan para en esos chalets hacer plantaciones indoor de marihuana. Te alquilan 4, 5, 6, 7, porque digamos un solo chalet no te permitiría una gran producción, pero ya si eres capaz de organizarlo en varios, pues ya claro, ya la producción se dispara. Y además lo hacen muy bien, porque claro, alquilan chalets, ellos pagan religiosamente para que el propietario no meta, como si dijéramos, las narices en el negocio porque no le pagan o lo que sea. Pagan, incluso muchos de ellos lo que hacen es que te pagan por adelantado anualidades, no mensualidades, sino un año, te lo pagan por adelantado y se ponen a cultivar en el interior de chalets, que los adecúan para eso. ¿Y esos productores son españoles? Algunos sí, pero yo por lo que he podido observar en los datos que tenemos de los procedimientos judiciales, esto está sobre todo en manos de gentes de países del este. Lo de las plantaciones indoor. Aquí en la comunidad hay mucho de gente de países del este. Uh-huh.
Vienen, se hacen con esos chales, ponen en marcha sus plantaciones y después llegaría el transporte, donde en el mundo de la cocaína, en la industria de la cocaína, el puerto de Valencia es el tercero de Europa, por donde entra, es una gran puerta y desde ahí hay que rescatar la droga y trasladarla, transportarla al resto de Europa, y en el caso de la marihuana habría que directamente transportarla desde las plantaciones. Efectivamente, ahí, por lo que hemos podido ver, yo desconozco si se transporta en barco, pero lo que hemos detectado ahí son sobre todo transporte por carretera. Por carretera. Camiones, vehículos caleteados, efectivamente. Y son también empresas especializadas. Pues en muchas ocasiones sí, claro, porque además el tema de la cocaína, pues bueno, no digo que sea más fácil de transportar, pero claro, la marihuana es como que es muy aparatosa de transportar, porque claro, son grandes, claro, imagínate, yo qué sé, 200 kilos de marihuana. Ocupa mucho espacio. Ocupa mucho espacio y luego tienes que solventar el tema del olor. Ajá. Claro, que la cocaína, si está bien envasada y tal, pues no huele, pero la marihuana, quieras que no, claro, tiene un olor muy fuerte. Entonces, tienes que solventar, eso es un problema, ¿eh? Eso es un problema. Y claro, sí, tienes organizaciones especializadas en transporte de grandes cantidades de droga, en este caso de marihuana, pero sí. Y teniendo en cuenta que hay que transportar desde el puerto de Valencia la cocaína y desde las distintas plantaciones también en la Comunidad Valenciana la marihuana, entiendo que aquí en nuestra autonomía tenemos grandes empresas que se dedican a ese transporte. Aquí sobre todo, por ejemplo, lo que hemos detectado son organizaciones ya de gente de aquí, que se dedica específicamente en el caso del puerto, al rescate de... El rescate es que hay que ir y abrir el contenedor donde han trasladado desde uno de esos países sudamericanos la cocaína, por ejemplo. Si me dejas un minuto, te explico las 3 modalidades que hemos detectado nosotros de introducción de droga, en este caso cocaína, a través del puerto. Ajá. Aquí se utilizan principalmente 3 sistemas. Uno es lo que se conoce con el nombre de rip-off o gancho perdido o gancho ciego. Eso consiste en que, aprovechando una operación de comercio legal entre 2 empresas, una situada en Sudamérica y otra aquí en España, esas empresas no tienen ni idea del tráfico de drogas. Lo que se hace es que en origen, la organización que va a mandar la droga en origen, pues en el puerto correspondiente, abre ese contenedor, introduce las bolsas o la droga en el contenedor. Cuando llega a España, en este caso a través del puerto de Valencia, hay otra organización aquí que lo que hace es ir al puerto, sacar la droga del contenedor y el contenedor luego sigue su camino. De modo que la empresa de Sudamérica y la española, que son empresas legales y que no tienen ni idea, ellos no saben nada de que se ha utilizado su contenedor para transportar la droga. Lo desconocen absolutamente. Otro sistema sería lo que aquí denominamos sistema empresa-empresa. Es decir, lo que hago es simular, en este caso sí que simulo una operación de comercio internacional y aprovechando esa operación de comercio internacional introduzco la droga en la mercancía legal, ¿vale? Para eso sí que utilizas una empresa, ¿vale? Y el tercer sistema que hemos detectado, que esto ha sido solo en pocas ocasiones, la verdad, que es el sistema de torpedo o bala. Este es muy llamativo y este sistema en lo que consiste es que en lo que es un torpedo lo vacían y entonces dentro del torpedo introducen la droga. Ese torpedo lo adosan al casco de un barco mercante. Ese barco no tiene ni idea que le han hecho eso, y cuando llega el barco al puerto de Valencia hay unos buzos que se tiran al agua y rescatan la droga del torpedo. Esos son los 3 métodos principales que hemos detectado aquí en Valencia. El número 1 es el gancho perdido, ¿eh? El número 1, de hecho, yo creo que en gancho perdido ahí sí que somos el número 1 en España. La verdad es que es increíble el funcionamiento de esa industria. Seguramente lo que estamos más acostumbrados a ver, porque es lo que más aparece también en las noticias y en
incluso pues en el cine, son esas redes de venta, pero ese casi que es el último eslabón de la cadena, ¿no? La venta al menudeo, la puesta en el mercado para el usuario final de la droga. Efectivamente, eso es el último eslabón de la cadena, es lo que llamamos aquí el menudeo o los graneadores. Eso es el último eslabón. Desde luego, desde que se produce hasta que eso llega ahí, el circuito y la participación de personas es absolutamente alucinante, porque incluso cuando hablábamos antes de los inversores, no solo inversores, hay incluso, permítame el símil, pues hay gente que funciona como las inmobiliarias. Es decir, gente que lo que se dedica es en poner en contacto o a negociar entre un comprador y un vendedor, de grandes cantidades me refiero, no del menudeo. Intermediarios. Hay intermediarios, claro. Hay intermediarios, claro. Oye, que sé que este va a traer 600 kilos, ¿te interesa invertir? Y pone en contacto a la gente, claro, intermediador. Eso es lo que hablamos. Hay gente que intermedia, gente que invierte, gente que transporta, gente que rescata, gente que luego se dedica, hay gente especializada en el blanqueo de capitales. Porque claro, cuando hemos hecho que toda esa rueda gire, se ha invertido dinero, se ha producido, se ha transportado la droga, ha llegado a esa red de venta, se ha colocado en el mercado, teniendo también en medio a esos intermediadores intermediarios que ponen en contacto a quienes han producido la droga y a quienes finalmente tienen esas redes de venta para ponerla a disposición del público. El dinero acaba haciendo el recorrido inverso y con esos beneficios hay que blanquearlos para poder meterlos en el banco, porque obviamente uno no puede llegar y decir he ganado 10 millones de euros, aquí están y los ingreso en mi cuenta bancaria. Efectivamente, y ahí es donde incidía el tema de incluso gente especializada en el blanqueo. ¿Por qué? Pues no sé si recordáis, los famosos casos del clan de los Charlines, de Laureano Ubiña, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo la sensación, no conozco en profundidad esos procedimientos, esos casos, pero claro, tú ves un poco los personajes y dices, bueno, esto es gente pues aguerrida, echada para adelante, que hacía todo esto, pero dime tú cómo Laureano Ubiña blanquea él por su cuenta de riesgo 5.000 millones de pesetas de la época. Pues necesitas a alguien que tenga conocimiento para hacerlo. Ya no sucede aquello de emparedar los billetes, empaquetarlos y acabar enterrándolos, que hemos visto también en las famosas series, ¿no? Narcos, con Pablo Escobar, que llegaba un momento que tenía viviendas para poder esconder billetes entre las paredes. Ahora estamos hablando de algo mucho más sofisticado. Claro. De hecho, hay muchas operaciones y que se intervienen muchas veces grandes cantidades de dinero. Cualquiera que se dedica a esto siempre tiene que tener, entiendo yo, una parte de dinero líquido por lo que pueda suceder. Pero todo la gente que obtiene grandes beneficios de este negocio lo que trata es de reinvertirlos y meterlos en el circuito legal, y para eso hay muchos métodos. Y claro, insisto, en el mundo en el que vivimos hoy, globalizado, claro, te encuentras luego con las dificultades en perseguir eso, porque mucha gente lo que tiene son sociedades en el extranjero, viviendas que compran en otros países, con lo que conlleva una dificultad en su persecución y recuperación. Sí que es verdad que a nivel legislativo y todo eso pues se han dado grandes avances. Las legislaciones, sobre todo en lo que es en el ámbito europeo, tratan de coordinarse y facilitar la recuperación de activos y perseguir el blanqueo, pero sigue siendo un tema muy complicado y muy complejo. Nos habla usted de una industria en la que seguramente lo que habría es que perseguir el dinero para tratar de detenerla, pero al mismo tiempo eso trae consigo la misma dificultad que en el caso de una empresa legal que produce beneficios que no se declaran, y eso ya sabemos que es verdaderamente difícil. Efectivamente, es que es lo mismo. Efectivamente, es muy complejo porque
yo qué sé, para blanquear, pues mucha gente te monta una sociedad con el mínimo de capital legal, te organiza la promoción de una serie de viviendas, vende las viviendas y mete el dinero de la sociedad. Y la sociedad está domiciliada en el extranjero, con las cuentas en no sé qué países, y claro, persigue tú eso. Y si fueran dos, pero insisto, es que el negocio es tan gigantesco que, claro, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los juzgados y la fiscalía no damos abasto o es imposible abarcar todo eso. Entonces, bueno, pues se hace lo que buenamente se puede. Es un negocio ilegal que usted se dedica a perseguir, un negocio que tiene el riesgo añadido de la pérdida de la mercancía, de la pérdida de la libertad, de que quienes participan en él acaben en la cárcel, que es lo que usted busca sin lugar a dudas. Es un negocio que conlleva una gran parte de violencia, que es algo que también hemos visto mucho en el cine, o se ha profesionalizado tanto que se intenta huir de esa parte tan visible y tan desagradable para el resto de la sociedad. Yo, desde luego, la opinión que tengo esa es clara. Es decir, las grandes organizaciones y gente profesional, entiéndame usted, entre comillas, pues que se dedica a esto de manera profesional, lo que buscan a día de hoy es, efectivamente, llamar la atención lo menos posible. Si las organizaciones criminales resulta que estuvieran a tiros entre ellos en la calle o persiguiéndose unos a otros, eso enseguida llama la atención, genera una alarma social y enseguida se te echan encima las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ellos lo que tratan es, la gente que se dedica a esto de verdad, pasar inadvertida lo menos posible, tener sus inversiones, blanquear el dinero y llamar la atención, lo que digo, lo menos posible. Todos podemos verlo lo que ha ocurrido en el sur de España, que al final, bueno, pues se ha generado una alarma social de grupos criminales, organizaciones incluso liándose a tiros o persecuciones con la Guardia Civil, etcétera, etcétera, que claro, al final el Estado pues se pone en marcha, no digo que antes estuviera parado, pero claro, ante esa situación ya de alarma y de evidencia, pues claro, ya el Estado pone en marcha la maquinaria y dedica recursos, destina más fuerzas y cuerpos de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, pues las grandes organizaciones no quieren eso, porque lo inteligente, yo siempre lo digo, las organizaciones criminales están compuestas de criminales, pero no de idiotas. Entonces, si tú llamas la atención y lo único que haces con eso es echarte encima a las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues tratas de evitar esas actuaciones. Por tanto, entiendo que sí, efectivamente, las grandes organizaciones evitan eso. Y de hecho, yo siempre lo digo, salvo ahora como consecuencia de las intervenciones de las plataformas de Sky y Encrochat, normalmente, y esto lo digo así, yo creo que no lo descubra nadie, por los juzgados no pasan los grandes capos o los grandes jefes y los escalones superiores de las grandes organizaciones. Te sueles quedar como mucho en un nivel medio alto. Ahora sí que es verdad que con la intervención de estas dos plataformas que le he comentado, sí que hemos podido avanzar un poquito más arriba, pero normalmente a los grandes capos o narcos por los juzgados no lo ves. Con una industria tan profesionalizada y que produce tantos beneficios, ¿tienen ustedes en la Fiscalía suficientes recursos para perseguirlos o necesitarían recursos infinitos para poder detenerlo? La falta de recursos en la Administración de Justicia en general es evidente, pero en la lucha contra ya una delincuencia tan especializada, yo a veces tengo la sensación que nos están tirando granadas y nosotros estamos defendiéndonos con palos. Entonces, pues sí que es complicado. Es verdad que se necesitan más medios, más gente especializada, y sí, hay un problema de medios, pero bueno, eso pasa en general en la Administración de Justicia. La Administración de Justicia necesitaría muchos más medios y modernizarse mucho más. Yo creo que es una buena definición. Ismael Teruel, fiscal antidroga de Valencia, muchísimas gracias por ayudarnos, por dibujarnos cómo funciona esa industria de la droga. Pues ha sido un placer y encantado.
Y como toda industria, la de la droga también se ve afectada por las modas. Lucía Nadal, ¿qué sabemos de ellas? Pues Rafa, aunque efectivamente se tiende a pensar que también hay modas en el consumo de drogas, el director estatal de Energy Control, Claudio Vidal, nos explica que no se puede afirmar exactamente que sean modas. En realidad no existen modas, ¿no? Como poco entendemos, ¿no? Que de repente se popularice una sustancia y luego desaparezca y a la siguiente temporada haya otra, sino que en realidad y en general los consumos suelen ser bastante estables y el conjunto de sustancias que se consumen en general suele ser bastante estable. Sí que es cierto que en los últimos años los mercados de drogas en general pues quizá han ganado mucho más dinamismo, pero en la globalidad pues seguimos teniendo un grupo de sustancias que son las que más se consumen, ¿no? Que es, por supuesto, alcohol, cannabis y luego sustancias estimulantes como cocaína, anfetamina o éxtasis. Claudio Vidal, como hemos dicho, es el director estatal de Energy Control y esta organización se ocupa del análisis de las sustancias que se consumen en España para informar mejor y así brindar las herramientas necesarias. También le preguntamos si hoy en día ha cambiado el perfil de las personas que consumen drogas respecto a hace unos años. Esto es lo que nos argumenta Vidal. En realidad no. Lo que sí que sabemos que el consumo de drogas donde tiene su mayor expresión, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es fundamentalmente en edades jóvenes, entre 18 y 34 años, que además coincide con las edades en las que se disfruta más del ocio nocturno. El consumo mayoritario, ¿no? que hace la población es lo que nosotros llamamos consumo recreativo, que es un consumo que está muy vinculado al salir de fiesta los fines de semana por la noche, ir a discotecas, a festivales, etcétera. Y una vez que se disminuye la participación en este tipo de ocio, pues también los consumos tienden a disminuir. Pues ya ven que el funcionamiento del mundo de las drogas, del narcotráfico, es suficientemente complejo para que sea extraordinariamente difícil detenerlo. Ya saben que Plaza al Día es el daily de las cabeceras de Plaza. Está disponible en todas ellas de lunes a viernes y también en las principales plataformas de podcast donde pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios.